Quiero pedirle que por favor vayan al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, y vamos a leer en el capítulo 16 a partir del versículo 29. Primero de Reyes 16, 29 hasta el 17, 7. Dice así la palabra de Dios. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó Jericó. A costa de la vida de Abirán, su primogénito, puso sus simientes, y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó sus puertas conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Este texto, a partir del capítulo 16, versículo 29, hasta el final del capítulo 16, nos describe la situación que existía en Israel bajo el reinado de Acab y su esposa Jezabel. Después de la muerte del rey Salomón, había habido una división en el reino. Estaba el reino en Israel, en el norte, y el reino del sur, que era Judá. En el reino del norte había tenido sucesión una serie de reyes que eran malos, que eran impíos, que habían llevado al pueblo a adorar dioses falsos. Y luego del paso de todos esos reyes, sube Acab. Acab era hijo de Omri, y dice el texto en el versículo 30, que hizo lo malo al Señor, más que todos los que fueron antes que él. O sea que la decadencia espiritual durante el tiempo de Acab alcanzó su punto más bajo. Él fue más malo que su padre Omri. Y la maldad de Acab consistió en perpetuar los pecados de Jeroboam y fomentar el culto a Baal en Israel. Pero como si eso fuera poco, él se casó con una mujer extranjera que era perversa en extremo, Jezabel, la hija del rey de Sidón, una mujer idólatra, una mujer autoritaria, de mal carácter, adicta a la hechicería, o sea que consultaban a los muertos. Si fuera en el día de hoy diríamos que leían la taza, leían la baraja, todo ese tipo de cosas. Y también una mujer llena de vicios. Pero esta mujer promovió el culto a Baal de una manera bien agresiva. Baal significa Dios y dueño, y el Baal que se menciona aquí es el Dios que enviaba la lluvia y hacía que los cultivos dieran sus cosechas. Los adoradores de Baal participaban en un tipo de fornicación sagrada en el templo. Oigan esto.
para adorarlo como la fuente de su vida. Y en ocasiones el pueblo ofrecía a sus hijos como holocaustos a Baal. Jezabel también había exterminado a los profetas del Dios viviente. Y vemos más adelante cómo Abdías, que era el jefe del Estado Mayor de Acab, había escondido a 100 profetas. Acab también estaba adorando a Baal. Y ellos querían sustituir la adoración al Dios de Israel por la adoración a Baal. Ellos querían borrar toda señal, todo vestigio del Señor de los cielos en Israel. Tanto así que Acab construyó un santuario para que el pueblo adorara a Baal y para que el pueblo se convirtiera a este culto que era algo abominable. Había hecho también una acera, que era un poste de madera donde se tallaba también el símbolo de una diosa, y se creía que Acera era la hermana y la esposa de Baal. Ella era la diosa de la fertilidad, la diosa de la pasión, que era adorada con un tipo de prostitución sagrada. También durante el tiempo de Acab y él de Betel, reedificó a Jericó. 500 años antes, oigan bien, Dios había dado victoria cuando el pueblo entró a Canaán. Habían capturado la ciudad de Jericó, la habían incendiado. Josué había dicho: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y aquí vemos a un hombre que seguro, con el consentimiento de Acab, había tratado de había reconstruido Jericó. Y la maldición de Dios se cumplió, y 2 de los hijos de este hombre de Hiel murieron cuando trataban de ayudarlo en la fortificación de la ciudad. Fíjense cuál era el panorama que imperaba en Israel en ese tiempo. Un tiempo de mucha oscuridad espiritual. Se nos dice más adelante que habían 7,000 israelitas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Tenemos esos 100 profetas que Abdías había escondido. Pero esos tiempos se parecen mucho a lo que nosotros estamos viviendo en nuestros días. Hay mucha impiedad, hay mucha idolatría, hay muchas personas que dicen ser cristianas y se encuentran muy alejados de Dios y de sus preceptos. Muchos dicen que no hay un estándar absoluto de moralidad y quieren llamar a lo bueno malo. A lo que Dios llama bueno, ellos quieren llamarlo malo. Ellos niegan la suficiencia de la palabra de Dios. Quieren adorar a Dios a su manera. No es suficiente en un culto de adoración que se cante, que se lea la escritura, que se ore, que se predique la palabra con unción y apegado a lo que el Señor dice con fidelidad. Niegan las doctrinas como es la creación, la Trinidad. También promueven prácticas pecaminosas como el homosexualismo, el matrimonio homosexual, cuando Dios ha dicho que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, y están, ustedes lo saben, presionando para que estas cosas se legalicen en medio nuestro. Hablan del sexo libre, que la Biblia llama fornicación. Vemos cómo la corrupción, la inmoralidad, la avaricia reina en medio de muchos, no de todos, pero de muchos de nuestros líderes políticos, de líderes empresariales, profesionales y muchos que se dicen ser cristianos, así como en medio de los ciudadanos de la nación. Este tiempo no es muy diferente al tiempo que ellos estaban viviendo. Pero miren lo que dice en el capítulo 17, versículo 1. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, en medio de la oscuridad que existía, vemos la gracia soberana de Dios obrando.
En el momento más difícil de la vida del pueblo de Israel, Dios en su gracia envía al profeta Elías Tisbita a hablar al rey Acab y al pueblo de Israel en el peor momento de la historia. Fíjense el contraste. Acab y Elías sobresalen porque son extremos opuestos. Uno representa la impiedad y la perversidad, en el caso de Acab; el otro, Elías, la justicia y la santidad. Esa lucha que hay entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero el punto es el siguiente. La vida de Elías nos muestra cómo nosotros podemos hacer una diferencia en nuestra sociedad como hombres y mujeres de Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacer una diferencia en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en medio de nuestras familias, en todos los lugares donde nosotros nos desenvolvemos? Fíjense que el pueblo estaba en una crisis, estaba en oscuridad. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Dios? Envía un hombre para que se levante, para que dé testimonio de Él. Y Él quiere que muchos de nosotros nos levantemos y demos ese testimonio en todos los lugares donde nosotros nos desenvolvemos. Nuestro Dios nunca se ha quedado sin testimonio en la tierra, aún en las épocas más oscuras. El Señor ha levantado y ha mantenido un testimonio para sí. Ha tenido a Enoc, ha tenido a Moisés, y tiene un pueblo que somos nosotros, mis amados, que debemos llevar adelante ese testimonio de nuestro Dios. Durante la Reforma, las cosas eran muy corruptas. Había inmoralidad, había avaricia en medio del clero. El pueblo común no podía leer la Biblia en su lengua materna. La enseñanza bíblica era casi inexistente y Dios levantó a unos pocos hombres piadosos, Lutero, Calvino y otros más, que fueron en contra de la corriente. Y nosotros, viendo la vida de Elías, debemos, conforme a los dones y talentos que Dios nos ha dado, levantarnos a hablar la palabra del Señor en medio de la sociedad corrupta en la cual nos encontramos. Porque uno ve la vida de Elías y dice, ay, qué bueno, qué grande, pero Dios quiere que tú des el testimonio que dio Elías, porque Él te ha dado dones y talentos para que tú los pongas en operación en el medio en el cual tú te estás desenvolviendo. Tú eres un empresario, da testimonio en el medio en el cual tú te desenvuelves, de integridad, de justicia en tu trabajo como profesional. Si eres un empleado, cumpliendo como debes hacerlo. Y es mi oración que en este día veamos cómo Dios preparó a Elías para enfrentar la situación que estaba viviendo el pueblo y cómo nos prepara a nosotros. Cómo nosotros debemos prepararnos para esa batalla. Porque, como dije al principio, la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel no es diferente a la situación que nosotros estamos viviendo hoy. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Elías aparece de repente, no se nos dice nada de su linaje, no se nos dice nada de su vida anterior, no se nos dice a qué tribu pertenecía, sino se nos dice que era de los moradores de Galaad. Y los moradores de esas colinas, de esa montaña, por el medio ambiente en el cual vivían, eran personas austeras, eran personas un poco toscas, vivían de sus rebaños, tenían que estar en esas montañas detrás de los rebaños, eran personas que tenían mucha fortaleza física. El nombre de Elías significa Jehová es Dios o mi Dios es Jehová. Y se nos dice que era tisbita. Y dice el pastor Joel Vicky que esto significa uno que trae a conversión. Elías fue llamado a traer a las personas a arrepentimiento. Como vimos, la nación apóstata había adoptado a Baal como su Dios, pero el nombre del profeta proclamaba el verdadero Dios de Israel. O sea que el ministerio de Elías se correspondió con su nombre. Fue enviado por Dios para enfrentarse al baalaísmo y para declarar a Israel que Jehová era el Dios verdadero y que no había otro Dios. Ahora imagínense a Elías en el lugar donde él vivía, viendo, oyendo lo que sucedía, lo que estaba haciendo
Jezabel. Había destruido los altares de Dios. Había asesinado a los sacerdotes de Jehová. Los había sustituido por los sacerdotes de Baal. ¿Qué él podía hacer? ¿Qué podemos hacer tú y yo de inicio en medio de la situación en la cual estamos viviendo? Un hombre que estaba aislado, un hombre que quizás estaba cuidando de esos rebaños, no sabemos, pero había algo que él podía hacer y era orar. La oración es el recurso que tenemos a mano todos los creyentes. Él era un hombre de oración. Él sabía lo que era luchar con Dios en oración. Porque en Santiago 5:17 se nos dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y se nos dice, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Él oró fervientemente al Dios que vive, reina y gobierna sobre todas las cosas. Él empezó por orar a aquel para quien todas las cosas son posibles. Él oró para que no lloviese y no llovió. Luego se nos dice que oró para que lloviese y llovió. Él tuvo la certeza que esa oración había sido oída y tenía que comunicárselo a Acab. Ahora imagínese usted un hombre de las montañas que tiene que ir donde el rey. Imagínese usted un hombre que había matado a muchas personas con su esposa Jezabel y denunciarle lo que estaba sucediendo, lo que ellos estaban haciendo. Ya para eso hacía falta mucho valor. Él tenía que ver cómo iba a poder llegar donde Acab y después que llegara allí, qué probabilidades tenía de salir con vida. La pregunta es, ¿cómo nosotros explicamos el valor de Elías para ir a hablar con Acab? ¿Cómo un hombre sujeto a pasiones, a deseos como nosotros hizo eso? Bueno, la oración era la fuente de su poder en público. Él tenía una comunión con el Señor y fue en el trono de la gracia, en el trono de Dios, donde él encontró la fortaleza para llevar a cabo su misión. O sea que si tú te quieres preparar para la batalla, como veremos, lo primero que tienes que hacer es tener una vida de oración. Orar fervientemente a Dios, como hizo Elías. Ustedes se han preguntado, ¿y por qué Elías oró para que no lloviese? Es porque no le importaba lo que le iba a pasar al pueblo cuando se secaran todos los cultivos, cuando murieran los animales. Claro que le iba a afectar. Claro que le iba a afectar a él, como veremos más adelante, pero él estaba buscando primeramente la gloria de Dios y ninguna otra cosa. Miren, mis amados, si nosotros queremos prepararnos para esa batalla, si nosotros queremos ser útiles en el reino de Dios, debemos fortalecer nuestras vidas de oración. Y hay una realidad, y es que nosotros somos muy autosuficientes. Nosotros dependemos mucho de nosotros mismos y no dependemos de Dios en oración. Y es en Él que encontramos el valor, es en Él que encontramos la fortaleza, es en Él que encontramos el poder para nosotros testificar acerca del Señor Jesucristo. Lo segundo que vemos aquí es el mensaje que él lleva. Miren, él fue donde el rey Acab y le dijo: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Pero fíjense la introducción que él le dice a Acab. Yo me imagino que si fuera uno de nosotros, si fuera yo, fuera con mucha diplomacia. Mire, señor rey Acab, usted está transgrediendo la ley de Dios y Dios va a mandar un juicio, va a haber una sequía. Yo no quiero que usted se ofenda con esto. Fuéramos con mucha diplomacia. Mire cómo lo hace, le leo de nuevo. Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy. Esa fue su introducción. Vive el Señor, porque él conocía, él sabía que el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, es una realidad viva. Él conocía a ese Dios, él tenía una comunión con Dios, él tenía una vida de oración con ese Dios, y esto le daba el valor para hablar en medio de una sociedad impía, infiel y atea. Vive Jehová, mi Dios está vivo acá. Tus dioses no están vivos. Baal no es un Dios vivo. Jehová es el único Dios que vive.
Y eso es lo que nosotros debemos entender, que nuestro Dios, el Dios de Elías, es el único Dios viviente. Y ese es el Dios de Israel, es el Rey de Israel, es el gobernante, es el Dios soberano. Y dice: delante de quién yo estoy. Yo le sirvo a ese Dios. Él estaba consciente que él iba a tener que dar cuentas por su vida. Él sabía que aunque Acab era un rey poderoso y malvado, que había matado a muchos profetas, que había uno que era infinitamente mayor que Acab, infinitamente mayor que todos los reyes de la tierra. Y él era un siervo de ese Dios que está en los cielos. Y el mensaje que le da: ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Acab, viene una sequía, arrepiéntete. Acab, yo te voy a dar algo que es por tu bien, aunque tú no lo entiendas. No habrá lluvia hasta que no te arrepientas. Y el que no hubiese lluvia, el que no hubiese rocío, era un juicio terrible. Porque imagínense todo ese tiempo sin llover. Los cultivos en una sociedad agraria y ganadera, ¿qué iba a pasar? Nada, se iba a secar la tierra, no iba a llover, no iban a poder sembrar con las lluvias que vienen temprana, nada. Imagínense los animales, ¿qué iba a pasar con ellos? Iba a morir, no iba a haber leche, no iba a haber carne, no iba a haber mantequilla, muchas cosas iban a faltar. Pero Elías fue allí y dio ese mensaje porque él conocía al Dios Todopoderoso. Mis hermanos, Dios no es algo abstracto. Dios no es un concepto teológico, no, es el creador y el gobernante del universo, y él no tenía ningún inconveniente en controlar la lluvia. Y Elías confiaba en ese Señor de una manera práctica, no teórica. Él se había arrojado en los brazos del Señor. Y si queremos prepararnos para esa batalla que tenemos por delante, debemos conocer a Dios de esa manera, de una manera íntima. Debemos depender de Él para todo lo que tenemos por delante. Solo debemos tener un plan, que es el plan de Dios. Nosotros tenemos el plan A, que es el que queremos hacer con Dios. Pero si Dios entendemos que nos va a fallar, tenemos el plan B, el C, el D y el E. Y no es así. Un solo plan, el plan de Dios. No podemos vivir, no podemos resolver en nuestras propias fuerzas. Debemos actuar en el poder del Espíritu de Dios. Ahora imagínense ustedes cómo estaba Elías. Le ha llevado ese mensaje al rey Acab y ha salido con vida de ahí. Y miren lo que dice en el versículo 3. ¿Qué le dijo el Señor? Sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Fíjense, se ve que Elías fue a llevar ese mensaje al rey Acab y él no tenía otro plan ahí. Lo de él era llevar el mensaje. ¿Y por qué yo lo sé? Bueno, porque Dios viene y le da otra orden después que llega el mensaje. Él fue y llevó su mensaje sin saber lo que iba a pasar. Ahora, ustedes no han pensado que cuando él iba de su lugar natal de Galaad a llevar el mensaje a Samaria, a llevar su mensaje al rey Acab, él no pensó, bueno, me puede matar, está bien, voy en el poder del Señor, pero después que yo le dé el mensaje, que yo salga por esa puerta, ¿qué yo voy a hacer? ¿Para dónde yo voy a coger? Bueno, Dios aquí le dice: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y vete al arroyo de Querit. Estaba el peligro de que Acab lo matara, pero había un peligro más. Un peligro que todos nosotros tenemos. Wow, le di el mensaje al rey, me le puse y le dije lo que dice el Señor. Yo soy un verdugo. El orgullo nos domina. Yo pude llegar donde Él. No hay dos hombres como yo aquí que tenga ese poder de Dios. Hasta en eso nos gozamos y nos gloriamos nosotros, mis hermanos. Y Dios le dice: sal de aquí, dirígete al oriente. Y a la zona donde le dice que vaya era una zona inhóspita, una zona donde no había fuente de comida.
y le dice: escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Ahora miren, la palabra Querit significa cortar, separar, refinar en un horno. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Elías? Elías, vete al oriente, vete a una zona inhóspita donde no hay comida, al arroyo de Querit. Y ese arroyo, Elías sabía lo que significaba, lo más seguro, significa cortar. ¿Y tú sabes por qué, Elías? No que se lo dijo así, eso es yo pensando. Porque yo, para prepararte para la batalla que tú tienes por delante, yo te voy a cortar, yo te voy a separar, yo te voy a refinar en un horno. Yo voy a quitar, a remover toda la fuerza tuya, toda tu confianza, toda la confianza que tienes en ti mismo. No podrás proveer ni aún para tus necesidades más básicas, como es comer o beber. Tú vas a aprender a depender de mí por completo. ¡Wow! Si el Señor te dijera eso a ti, tú vas a aprender a depender de mí por completo, entrégame tu vida, ¿qué tú le dirías? Miren, antes de Dios usarnos para su gloria, Él nos rompe, Él nos corta. Y esto es para remover los ídolos de nuestros corazones y enseñarnos a depender totalmente de Él. Entonces nos quita algo de lo cual nosotros dependíamos. Una fuente de ingreso que teníamos ya no está. Una persona que nos ayudaba ya no está. Una oportunidad que estábamos esperando para un mejor futuro se esfuma. Nos quita un talento que teníamos. Nos mantiene solteros cuando queremos estar casados. Nos da un mal matrimonio. Nos lleva a enfrentar situaciones que nunca pensamos que íbamos a enfrentar. ¿Ustedes ven? Antes de usarnos, Dios nos lleva al arroyo de Querit. Y miren lo que dice el versículo 4. Fíjense, la orden del Señor: vete al oriente, vete al arroyo de Querit. Ese es el lugar. La provisión que yo te voy a dar en ese lugar, versículos 4 en adelante: y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues, y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. ¿Cómo yo voy a comer en ese lugar tan inhóspito? No, tú vas a beber agua del arroyo y los cuervos te van a llevar la comida. ¿Ustedes creen que Elías no pensó: oye, yo preferiría ir a otro lugar porque es que está fuerte ir para allá? Pero si él quería recibir la provisión de Dios, él debía ir a Querit, porque ese era el lugar que Dios le había dicho que fuera. Y así Dios nos dice a nosotros. Nosotros vamos a glorificar a Dios en el lugar donde Él nos envíe. Pero miren lo raro. Yo entiendo que en el arroyo haya agua y nos bebamos el agua del arroyo, muy bien. Pero yo he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. El cuervo para el israelita era un animal inmundo, era un animal que no se debía comer. Y él iba a utilizar esa ave para llevarle comida al profeta. Pero si ustedes no lo sabían, los cuervos se alimentan de carroña, de animales muertos. Y son tan especiales que muchas veces los cuervos no alimentan a sus propias crías. Y esos cuervos le iban a llevar carne fresca y pan a Elías. ¡Wow! Dios es sabio, mis hermanos. Allí Elías tenía agua del arroyo e iba a recibir carne que le iban a llevar los cuervos. ¿Y por qué los cuervos? Es como dice Pink en su libro La vida de Elías. Si una persona todos los días cogía e iba para el arroyo de Querit con una cantinita de comida, con pan y carne, las personas iban a decir: pero qué raro, ¿y dónde va fulano a llevar comida? O si era un perro, quizás iban a investigar qué pasaba con ese perro que salía todos los días con esa, vamos a decir, con esa cantinita, vamos a decirlo así, en la boca, llevar esa comidita. Pero no, los cuervos, nadie está atento a lo que hacen, a lo que llevan. Y los cuervos no iban a despertar ninguna sospecha. ¿Cuál fue la respuesta de Elías? ¡Ay, Señor! Los cuervos, un animal inmundo. ¿Y cómo van a traer eso en el pico? ¿Y cómo me van a llevar esa comida? ¡Ay, Señor, yo no quiero eso! Eso fuéramos nosotros que le estaríamos diciendo así. Pero mira lo que dice el versículo 5. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor,
Pues fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Él cumplió la voluntad de Dios sin refutar, sin rechistar. No le importó lo extraño que pareciera el mandato. No pensó en las implicaciones de esta situación. Él sabía que en ese lugar él iba a estar solo. Él sabía que era un lugar inhóspito, pero él hizo como Dios le mandó. Él no era como muchos de nosotros que sabemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero la cumplimos a conveniencia. No la cumplimos a plenitud. No le damos una obediencia evangélica a los mandatos de Dios. Lo hacemos a media, o si no, lo hacemos quejándonos. Como yo digo, echando chuipes espirituales. Elías, mis amados, era un hacedor de la palabra, no era un oidor. Y dice, 1 de Samuel 15, 22, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrenda. Es mejor obedecerle que ofrecerle los mejores animales. Y Juan, en su primera epístola, en capítulo 3, versículo 7, dice, hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Y el Señor dice en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero miren el versículo 6 lo que dice. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer y bebía del arroyo. Dios cumplió lo que prometió. Dios lo alimentó como había dicho, porque para Dios no hay nada imposible. Él se amparó en la palabra de Dios, en la promesa de Dios y sabía que Dios iba a proveer para todas sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Porque el Señor ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que ha dicho el Señor. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. O sea que las aves venían 2 veces al día. Mis amados, esa es la fidelidad de Dios para con nosotros en su providencia. No había postres, no había frutas, no había vegetales, no había el dulcito que a él le gustaba quizá, pero había lo necesario. Y él estaba contento, óyeme bien, contento con la provisión de Dios. Porque teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con eso. Porque eso fue lo que mandó el Señor. Y dice Joel Vicky, lo cito, muchas veces Dios nos humilla y nos envía cuervos a alimentarnos. Así debemos ver la bondad y la misericordia de Dios con nosotros en todo momento. Debemos contentarnos con lo que tenemos ahora. A Elías le daba su comida todos los días, 2 veces al día. Dios es fiel. Mejor era ser alimentado por los cuervos que comer la comida de pecado del palacio de Acab. Es mejor lo poco en la mesa del pobre que la abundancia del rico. Dios nos sostiene en el tiempo que nos humilla. ¡Wow! Dios nos sostiene en el tiempo que nos humilla. Y dice A.W. Pink en su libro La vida de Elías, aunque Dios no emplee cuervos reales para ministrar a sus siervos necesitados de hoy, a menudo obra de manera igualmente definida y maravillosa. Óigame bien, obra de manera definida y maravillosa, ordenando al egoísta, al avaro, al de corazón duro y al inmoral para asistir a los suyos. Él puede hacerlo y a menudo los induce a hacerlo en contra de la disposición natural de ellos y sus hábitos miserables. Los induce a comportarse benigna y liberalmente en la administración de nuestras necesidades. Él tiene en sus manos los corazones de todos los hombres y a todo lo que quiere los inclina. Y esa persona me quiere hacer mal. Esa persona no me va a ayudar en esta situación. Déjalo en la mano del Señor. A todo lo que Él quiere, Él inclina el corazón de esa persona. Pero hubo un problema. Hubo un problema, versículo 7. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Wow. ¿Tú sabes lo que es vivir en un arroyo seco?
¿Tú sabes lo que es vivir en una sequía espiritual? Que Dios lo vemos lejos de nosotros, no sentimos su presencia. ¿Tú sabes lo que es vivir en una sequía financiera? ¿Tú sabes lo que es vivir con problemas que tú no puedes resolverlo por más que tratas de resolverlo? ¿Tú sabes lo que es vivir con un cónyuge que es indiferente a ti? ¿O que te es infiel? ¿O que te maltrata verbal, emocional y a veces físicamente? ¿Tú sabes la sequía que es vivir con una persona egoísta que solo piensa en sí y en su beneficio? ¿Tú sabes lo que es vivir con una adicción a las drogas, al alcohol, a la pornografía, que siente que te ha vencido y controla tu vida? ¿O tú sabes lo que es vivir con una persona que tiene ese tipo de pecado? Tú sabes lo que es vivir en un arroyo seco. Cuando te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puede ser que Él permita que yo esté en esta situación? El Señor me ha olvidado. Yo estoy viviendo en un arroyo seco y sin agua. No hay vida. Yo no puedo sostenerme. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tú has secado mi arroyo? ¿Cómo puedo vivir con un arroyo seco? Y esto tiene diferentes aplicaciones. Que el arroyo se secara era un recordatorio a Elías de la naturaleza transitoria de las cosas de este mundo. El arroyo tuvo agua un tiempo y luego se secó. Y eso debe llevarnos a nosotros a ver que no hay nada estable debajo del sol y que debemos estar preparados para los cambios repentinos en nuestras circunstancias. Hoy tenemos salud, mañana no la tenemos. Hoy tenemos amigos, mañana no están. Hoy tenemos a nuestros seres queridos con nosotros y luego no están. El mismo Elías sintió en carne propia la sequía que él había anunciado. Él sufrió la aflicción de vivir en un mundo caído. Él sabía que así como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Dios permite que el arroyo se seque, no solamente para que veamos la transitoriedad de las cosas de este mundo, sino para que también aprendamos a descansar en Él y no en los beneficios que Él nos da. Para que aprendamos a confiar en el dador y no en la dádiva. Para que aprendamos a confiar en el que da los dones y no en los dones en sí. Muchas veces nosotros creemos que confiamos en el Señor, pero es cuando la cosa está muy buena, cuando tengo 3 chelitos en los bolsillos, cuando estoy al día en los pagos de los compromisos que tengo, cuando no tengo problemas en el trabajo, cuando no tengo problemas en la familia. Entonces Dios nos lleva a un arroyo seco. Porque ustedes saben qué, si Él nos da un río, como dice un autor, ese río puede llenar nuestros corazones sin darnos cuenta. Y llenar tanto nuestros corazones que nos olvidemos y nos apartemos de Dios. En Deuteronomio 32:15 dice, pero Jesurún engordó y dio coces. Dice, has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de la salvación. Israel entró en la tierra prometida. ¡Ay, qué bueno! Pero se olvidaron de Dios. Engordó, dio coces. Era un buey que se había alimentado y estaba fuerte y estaba dando coces. Así somos nosotros. Y por eso Dios nos pone en un arroyo seco. En tercer lugar, una tercera aplicación es que Dios permite que el arroyo se seque para que caminemos por fe y no por vista. Vamos a ponernos en el lugar de Elías. Vamos a darle mente a esto. Viene un chin de agua, un poco más, vamos a suponer, el arroyito, no sé el ancho que tenía, 1 metro de agua. Agua todo el tiempo, qué bien. Después ve que el arroyito se va secando y secando y secando. Y lo que viene ya es un hilito de agua que está pasando por ahí. Y él lo está viendo, el hilito de agua. ¿Qué usted haría en ese caso? Empaco mi motete y salgo por ahí mismo.
No es lo que hacemos nosotros. Bueno, el Señor me está diciendo ya que esto está seco, vete. No averigüen, no pida consejo, no busquen la palabra, vete. Se iría llenando Elías de ansiedad. Diría Elías, me ha olvidado Dios. Pero Dios no me está dando la orden de irme. Pero cuidado si la orden es que se está secando el arroyo, que arranque. Yo me imagino que él le dio gracias a Dios por el tiempo que lo había sustentado allí en el arroyo y que su pensamiento estaba perseverando en Dios, buscando la voluntad de Dios, orando a Dios, esperando que Dios le revelara su voluntad. Él estaba confiado en el Señor porque él se quedó allí hasta, como vemos más adelante, que le dice que se fuera a otro lugar, a Zarepta. Pero Dios seca el arroyo también para que nosotros le demos a Él la gloria de todo lo que Él hace en nosotros, de todo lo que hacemos. Porque todo lo que nosotros tenemos es por gracia, por la gracia de Dios. Decía Vicky, hablando del texto de Juan 11, cómo al Señor le dice, mira, aquel que amas a Lázaro, él está enfermo. A se lo dijeron y el Señor no fue a sanarlo. Él tardó 2 días en ir allí y cuando el Señor llega a donde Lázaro, ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Las hermanas de Lázaro le dicen al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ya para ellas el arroyo se había secado. Y el Señor le dice, si creen, verán la gloria de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Resucitó a Lázaro. Después de 4 días de muerto lo resucitó. ¿Cómo Cristo lleva mayor gloria? ¿Sanando a Lázaro o resucitándolo? El Señor es sabio. El Señor es todopoderoso. Él sabe cómo hacer las cosas. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo darle la gloria a Dios en medio de la situación en la cual nos encontramos. Cuando el arroyo se seque, Cristo estará con nosotros por medio de su Espíritu y vendrá a nosotros por medio de su palabra, la cual nosotros debemos obedecer para darle a Él toda la gloria que Él merece. No importa lo que pase, estamos en las manos de Dios y tenemos la provisión de Dios para nuestras vidas. Elías estaba en un entrenamiento. Lo estaban preparando para la batalla. Y el Señor nos está preparando a nosotros también para la batalla. Para vencer a la fuerza del mal. Estaba preparando el Señor Elías para vencer, como veremos más adelante en otro momento, a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Así también estamos nosotros siendo entrenados para ser útiles para el reino de Dios. Pedro negó al Señor, fue humillado, se arrepintió de su pecado y Dios lo utilizó para su gloria. Pero te voy a decir algo más. Dios nos seca el arroyo para que entendamos que Él es justo, que Él es bueno, que Él es bondadoso, que Él es misericordioso. ¿Sabe por qué? Porque el arroyo seco no es nada, porque es algo temporal. Lo que nosotros merecíamos era una condenación eterna. Nosotros íbamos camino a una condenación eterna. Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Nosotros no merecemos nada, nada, nada en absoluto, sino una condenación. Y Dios en su misericordia y en su bondad nos ha dado el regalo de la salvación y la vida eterna en Jesucristo. ¿Tú sabes cuál era nuestra condición? Lo que dice Romanos. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios, óyeme bien, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No importa que se seque el arroyo aquí en esta tierra. Ya yo tengo el mayor regalo que puedo tener a mi Señor y Salvador Jesucristo. Aquí hay muchas personas que no conocen al Señor. Y están viviendo en sequedad porque van camino a una condenación eterna. Y han oído la palabra muchas veces, muchos que están aquí. Y piensan que están gozando, disfrutando de las cosas del mundo. Y no saben que van como el buey que va al matadero. Porque la vida aquí, esta vida física, llegará el día que terminará.
Y el que muere sin Jesucristo va camino a una condenación eterna. Y muchos tienen problemas porque su arroyo se ha secado también. Y no tienen agua y no tienen esperanza porque están buscando su esperanza en las cosas de este mundo. No están buscando su esperanza en el Señor. Si tú te arrepientes de tus pecados, si tú confías en Cristo para salvación, si tú buscas al Señor, Él te va a traer fuentes de agua en el desierto en el cual tú te encuentras. En el desierto espiritual por tu condición y para enfrentar también los problemas que se te presentan en esta vida. Para Elías ser el profeta que enfrentó a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, Dios tuvo que hacer una obra. Tuvo que secar el arroyo de Querit. Dios te va a traer una fuente de agua en el desierto. Una fuente de la cual tú puedes beber. Dios es fiel. Óyeme bien, Dios es fiel. Ese es nuestro Dios. El Dios de Elías es nuestro Dios y Él vive todavía. Y Él es grande en misericordia, en gracia y en bondad. Y todo el que va a Él no lo echa fuera. Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Les repito eso. Y está aquí como ejemplo para que nosotros sigamos ese ejemplo. Tenemos el poder del Espíritu Santo para ir adelante. Mis hermanos, preparémonos para la batalla. Es verdad que estamos en un tiempo de oscuridad, pero en este tiempo de oscuridad es el mejor tiempo para que resplandezca la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en nuestras vidas. Vamos adelante y a Dios sea la gloria.